Nacional de Percepción de la Corrupción. Ahí se confirma algo que ya venía dándose en las dos últimas encuestas y en general en las encuestas de opinión. El notorio incremento de la percepción de la corrupción como el principal problema nacional. Según como, digamos, lo que dicen que la corrupción es el principal problema del país, han pasado de un 25% el año 2003 a un 47% el año 2012. La delincuencia, la inseguridad aparece como el primer problema, pero la corrupción está en un segundo lugar con el 47%. Es un incremento, un incremento de la percepción la percepción de la corrupción se ha incrementado muy grande, de una manera muy importante. Estamos con Susana Silva Hasenberg, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esta es la pregunta, claro, es qué se puede hacer frente a estas cosas. Por ejemplo, estaba viendo la encuesta, un 51% dice que la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal, o se percata de que la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal problema que enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país. Un 53% que dice que es la principal razón por la cual los programas sociales no han sido eficientes. Un 69% considera que el exceso de trámites genera mayor corrupción. Por ahí puede haber una vía de salida. En fin, ¿qué está haciendo su secretaría o qué se puede hacer desde el gobierno para enfrentar este problema muy grave? A ver, yo creo en primer lugar, Jaime, que esta encuesta nos revela datos importantes. Tú lo has dicho, la sensación de corrupción se mantiene, pero también hay cifras importantes que nos revelan que son esperanzadoras. Hay un 41% de la población encuestada que considera que hay un liderazgo de este gobierno para enfrentar la corrupción. Y si nosotros comparamos esta cifra con los datos, por ejemplo, del año 2010 o del año 2008, ha crecido significativamente. Estamos hablando que el 2010 era del 21% y el 2008 del 25%. Hay una esperanza, hay expectativa y yo creo que eso se tiene que capitalizar. O sea que la gente todavía cree, 41% cree que el gobierno va a pelear contra la corrupción. Exactamente. Y esa pelea está en manos de Susana Silva. No en manos de Susana Silva Haseman, está en manos de 14 instituciones, de 14 titulares de instituciones, las más importantes dentro del sector público, dentro de la sociedad civil como Proética y también de la empresa privada como Confier. Pero yo creo que hay algunos elementos que hacen que la ciudadanía sienta que existe una desconfianza muy grande todavía. Y una de las cosas importantes que yo vengo señalando, no solamente a partir de esta encuesta, sino desde hace un tiempo atrás y que hemos identificado, y es que la gente, y lo dice la encuesta, hay un 53% de la ciudadanía que no conoce todavía cuáles son los mecanismos de denuncia que existen en el poder, en el sector público en general. Si nosotros revisamos un poco en todo el aparato público cuáles son los mecanismos que existen, vamos a encontrar que en el Poder Judicial, por ejemplo, tienen a través de la OCMA y ODEC más un mecanismo relativamente conocido. Todos sabemos cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que recurrir cuando tenemos un problema de corrupción en el Poder Judicial. En el caso del Ministerio Público también, pero si nosotros vamos al Poder Ejecutivo, vamos a ver que de los 18 ministerios, 14 ministerios tienen cada uno de ellos un procedimiento distinto para recibir una denuncia. Y además se mezclan lo que son quejas, reclamos y denuncias. Cada oficina se llama de una manera distinta: Oficina de Atención al Ciudadano, Defensoría del Usuario, Defensoría del Ciudadano, y así vamos a encontrar diversos nombres, pero no solamente son diversos nombres, sino diversos procedimientos, diversas formas de acercarse de parte del ciudadano al Estado. Y eso es algo que ciertamente, y además ni siquiera lo sabe. Entonces, ciertamente eso confunde al ciudadano, no hay un mecanismo uniforme. Esto es algo que se ha identificado y nosotros estamos empeñados en resolver este tema. Estamos levantando información con apoyo de GIZ, la cooperación alemana, para efectos de determinar bien cuál es el panorama que tenemos en el Poder Ejecutivo.
y a partir de eso estandarizar los procedimientos. No se trata de generar más burocracia. Por supuesto, una estrategia, por supuesto que tiene que haber una estrategia de difusión, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer ahí es, bueno, aparte de comunicar, también asegurar al ciudadano que va a haber una respuesta del Estado hacia el ciudadano respecto de lo que reclamó. Porque no te olvides, también aquí en la encuesta aparece aunada esta de que el 53% no conoce los mecanismos de denuncia, un 43% señala que no son efectivos estos mecanismos de denuncia. Entonces, esto es porque, claro, se puede abrir los mecanismos de denuncia, es decir, vengan, presenten denuncias, pero si no se termina de cerrar el círculo de investigación y luego devolución de la información, ciertamente no vamos a mejorar en la sensación de impunidad. Usted menciona los ministerios, pero en la encuesta las entidades que aparecen como, digamos, más corruptas son la policía, el Poder Judicial, y casi inmediatamente después, por lo menos en la pregunta sobre cuántas probabilidades hay de sobornar a un policía, los gobiernos regionales y locales. Es decir, que las posibilidades, ahí estaba viendo, digamos, los funcionarios municipales y regionales son casi tan sobornables, y la gente cree que son casi tan, no sé, un 60 y tantos % creen de la probabilidad de sobornar a un funcionario como un juez o un policía. Entonces, y hay mucha corrupción pues a nivel municipal, la gente tiene mucha plata, gobiernos locales y municipales, también hay mucho trámite, entonces hay que pagar. Efectivamente, muchos trámites engorrosos, el hecho de que no acaten debidamente las normas de simplificación no ayuda a facilitar el trabajo o el trámite que va a realizar el funcionario. Pero quiero precisar una cosa aquí, no nos olvidemos que esta es una encuesta que mide las percepciones de la ciudadanía. Sí. Es importante, sin duda, pero también tenemos que tener en consideración que muchas veces el ciudadano no distingue entre lo que es un problema en la gestión y lo que es un acto verdadero de corrupción. Y al final lo terminan poniendo en la misma bolsa, ¿no? Entonces hay que diferenciar y señalar que esto es una encuesta de percepción. Justamente en la línea de nosotros tener data más objetiva que nos permita complementar esta importante percepción, porque nos permite saber cuál es el sentir de la ciudadanía, estamos construyendo una herramienta súper interesante que se va a denominar el Observatorio de Riesgos de Corrupción. Esto lo estamos trabajando con el Banco Mundial y trabajando de la mano con la Contraloría General de la República también. ¿Y de qué se trata? Permítame explicarte y a los televidentes, porque es una herramienta muy útil en su momento. Se trata de, estamos elaborando indicadores que permitan aplicar a las diversas instituciones el cumplimiento y medir, por lo tanto, el cumplimiento efectivo de normas que están destinadas a prevenir la corrupción. Por ejemplo, los temas de declaración jurada de bienes y rentas, nepotismo, normas de contrataciones, transparencia, todas las normas de ética. Y ese cumplimiento de la normatividad ya son datos objetivos que nos va a permitir tener un puntaje respecto a cada una de las entidades y saber de qué manera está o no en mayor o menor riesgo de incurrir en un acto de corrupción. Esto nos permite acercarnos un poco más. No nos olvidemos, Jaime, que cuando nosotros hablamos de corrupción estamos en un terreno en el que es muy difícil tener datos objetivos y ciertos, ¿no? Entonces, ciertamente nos apoyamos mucho en lo que son las percepciones, pero instrumentos más objetivos como este Observatorio de Riesgos de Corrupción que estamos camino a implementar nos van a ayudar mucho. Pero en la misma encuesta se advierte una tolerancia relativamente grande ante la corrupción, aunque la intolerancia ha subido un poco, ¿no? Y al mismo tiempo la gente encuentra que no vale la pena denunciar. Pero claro, si supiera en un gobierno local dónde denunciar y que no le pase nada por hacerlo, o en un gobierno regional, en fin, la cantidad de decisiones que ahora toman, no sé, pues el director regional o el director de la UGEL o un profesor, el director de un colegio, ya tienen todas ya las decisiones han sido descentralizadas. Entonces tienen un poder de decisión que muchas veces lo cambian por favores de distinto tipo, hasta sexuales, sexualmente. Sí, en el caso de las mujeres es la segunda exigencia que se plantea, ¿no? Pero es importante lo que tú me mencionas respecto a la tolerancia y yo quiero señalar esto como algo positivo.
En el año 2010, la tolerancia, el rechazo definido a la corrupción iba alrededor del 19%. En el año 2012 se ha incrementado notablemente la intolerancia a la corrupción, o sea, hay un rechazo de la ciudadanía a la corrupción y se ha incrementado a 31%. Este es el cuadro, tú puedes verlo aquí y lo tienes también en la presentación que se te alcanzó. Y esto es importante porque quiere decir que cada vez más gente está siendo consciente de los efectos negativos que tiene la corrupción y está siendo consciente de que esto es algo que daña y lacera a la institucionalidad de nuestro país. Y ciertamente, en el otro extremo... El 31% es aquel que de ninguna manera daría un obsequio o dinero para agilizar un trámite público. Así es. Entonces, mira, si nosotros, si pudiéramos ver este cuadro, a mí me parece muy interesante, ¿no? Si es que lo tienen en la... Teníamos unos cuadros en pantalla, pero no los hemos... No, siguiente, a ver si lo... Siguiente... Este es de la tolerancia. No, ¿cuál es? No, es mucho antes. Debe ser... Este es interesante, ¿no? Poder Judicial, Policía Nacional, en fin, son los más corruptos. Luego, siguiente. ¿Sabe usted dónde denunciar un caso de corrupción? Es lo que veíamos. Lo que veíamos, ¿no? No saben 53%, sí. A ver, siguiente, repítelo, pues lo agarramos ahorita. Ahí está. Esta es, efectivamente. Si tú ves en el cuadro